Pasamos entonces al punto número 8, proposición o de ley sobre la regulación de los deberes. Para la defensa de su proposición de ley tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista la señora Martínez Seijo. Gracias, señor vicepresidente. Buenas tardes, señorías. El Grupo Socialista presenta esta iniciativa como respuesta y primera posible solución a un debate educativo y social. Debate social porque los deberes afectan al tiempo extraescolar y, por tanto, al tiempo disponible de los niños con sus familias, a las actividades de tiempo libre y a la organización del tiempo. Pero si traemos esta proposición no de ley hoy aquí es porque es una evidencia que si existen protestas son debidas a razones objetivas. Como madre soy consciente de que hay un problema, lo hemos padecido en nuestra familia y en el colegio de mi hija, con una carga excesiva de deberes que puede haber llegado hasta 5 horas diarias, en educación primaria, por cierto. Pero como docente también soy consciente de que faltan criterios sobre la finalidad de los deberes y la coordinación entre los docentes. Y como política considero que hay que encontrar una solución, pensando y teniendo siempre a los niños y niñas en el centro de nuestras políticas. Esta proposición de ley tiene varios objetivos, pero el primero de ellos es que se reconozca y, por tanto, garantice el derecho de los niños a disponer del tiempo libre de descanso para poder jugar y también para poder tener actividades recreativas propias de su edad, como establece el artículo 31 de los Derechos del Niño. Cualquier tipo de actividad que se asigne fuera del horario escolar debe ser motivadora y no suscitar rechazo. Debe ser compatible con que los niños sigan teniendo tiempo libre para ser niños y que tengan derecho a disfrutar de los fines de semana, de las vacaciones de Navidad y de Semana Santa, porque los hábitos, las preferencias y también los rechazos que se generan en educación primaria les van a acompañar a lo largo de su escolarización. Desde la perspectiva de un modelo educativo inclusivo, en el que debe primar la igualdad de oportunidades para todos los niños y las niñas y en el que la escuela debe ser un pilar fundamental para conseguir reducir las diferencias sociales y económicas existentes en la sociedad, los deberes pueden ser un factor determinante de desigualdad. No todas las familias disponen de tiempo libre para ayudar a sus hijos ni cuentan con el nivel educativo adecuado para poder proporcionar el apoyo que en muchos casos necesitan y tampoco tienen los recursos económicos suficientes para poder tener clases particulares o pagar academias donde puedan realizar este tipo de ayuda cuando los padres no llegan ni existe la disponibilidad de un espacio tranquilo en la casa. Es decir, los deberes pueden llegar a aumentar las diferencias entre los alumnos que pueden beneficiarse de la ayuda, recursos de sus familias y los que no lo tienen. Por ello, es fundamental garantizar una escuela en la que las desigualdades se reduzcan y no se acrecienten, pero que a la vez permita extraer y potenciar lo mejor de los niños y las niñas, reforzar las distintas capacidades y garantizar que las tareas extraescolares de estudio sean un complemento adecuado de la actividad lectiva sin convertirse nunca en motivo de una brecha social. El reciente informe PISA 2015 indica que los estudiantes obtienen mejores notas en las distintas áreas evaluadas. En este caso ha sido ciencias, matemáticas y lectura, cuando pasan más tiempo estudiándolas en la escuela, pero no ocurre lo mismo cuando lo hacen después de clase. El informe también destaca que España es uno de los 10 países de la OCDE en que más tiempo destinan los jóvenes a hacer deberes. Es también cuestionable el excesivo número de tareas de casi todas las asignaturas repetitivas y relacionadas con colorear, pintar, copiar sin ningún fin, que roban horas del tiempo libre de los niños que podrían dedicar a otro tipo de actividades con algún tipo de finalidad, como potenciar su curiosidad y ansias por descubrir nuevos conocimientos. Los niños no deben ser tampoco víctimas de excesivos currículos educativos, ni de experimentos legislativos, ni de rankings de centros, ni de obsesivas evaluaciones externas, ni tampoco de la descoordinación entre los equipos docentes. Es necesario evitar el abuso en la asignación de deberes porque sus efectos pueden ser contraproducentes, hastío, cansancio y rechazo en los niños, y esto es precisamente lo que debemos evitar. Las tareas puntuales, planificadas, razonadas y con una coordinación por parte de los equipos docentes siguen siendo necesarias, como lo son también las actividades adaptadas a las necesidades de cada niño, que desarrollen la creatividad y la motivación y logren una actitud positiva hacia la escuela. Tareas que favorezcan la idea de que aprender no es solo algo que se hace en el colegio, sino que se extiende a su vida cotidiana fuera de él. Actividades para mejorar el gusto y la pasión por la lectura o para acercarse a las ciencias. Una encuesta sobre la salud de los niños en edad escolar
de la OMS del 2016 menciona a España como uno de los países donde hay un mayor porcentaje de niños y niñas que se sienten presionados por las tareas para casa. Una presión que se incrementa a medida que avanzan en los estudios, hasta el punto de que a los 15 años el 70% de las adolescentes españolas y el 60% de los adolescentes españoles lo sienten, frente a la media que se sitúa en el 51% en las chicas y un 39% en los chicos. Por tanto, tenemos un problema. Entendemos que es el momento de abordar este debate y contar con el Consejo Escolar del Estado, con expertos, con docentes, padres y madres, con el objetivo de consensuar una postura sobre la finalidad de los deberes, los tiempos recomendables para cada etapa educativa, el tipo de tareas, la coordinación de los equipos docentes, el papel de las familias y los recursos de los que deben disponer los niños en sus casas. Cualquier medida que se quiera impulsar para regular las tareas extraescolares debe venir acompañada de un proceso participativo. Por eso proponemos promover un acuerdo con las comunidades autónomas, con la participación de la comunidad educativa, para incorporar las enseñanzas de técnicas y hábitos de estudio y fomentar que, en caso de realizar actividades fuera del aula, el trabajo del alumno busque adquirir habilidades útiles a lo largo de toda la vida. En definitiva, que las conclusiones alcanzadas puedan quedar recogidas en una nueva ley de educación y salvaguarden el efectivo derecho del niño a disfrutar del tiempo libre. Para finalizar, y teniendo en cuenta los estudios nacionales e internacionales y la voz de todos los sectores de la comunidad educativa, consideramos urgente la racionalización de los deberes de nuestros alumnos, cuantitativa y cualitativamente. Y es que, según CON, la pasión por aprender no es algo que tengamos que inculcar para que los niños la consigan, sino algo que debemos evitar que se extinga. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Martínez Seijo. A continuación, y por la defensa de las enmiendas presentadas a esta proposición, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana el señor Olori Serra. Muchas gracias. Lo único que pedimos es una pequeña modificación al artículo 2 para asegurar el actual marco competencial. La exposición de la ponente y la propuesta nos parece buena. Siempre está en aquella frontera de lo que es oportuno y oportunista, ¿no? Porque es cierto que de una manera discontinua aparece el tema de los deberes de tiempo en tiempo. Pero me parece que en este caso es oportuna. Estoy sin duda que la voluntad es de poder contribuir a un debate de una manera serena y situar siempre en este debate unos límites. Y los límites siempre están en los derechos del niño, en los derechos de la niña. Y no ir a inventos que pueden repercutir en su educación. Por tanto, totalmente de acuerdo. Si se acepta la enmienda, votaríamos a favor. Muchas gracias, señor Oloriz. Y por parte del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora González Guinda. Señorías, leyendo el acta de la pasada Comisión de Educación y Deporte del pasado 1 de diciembre, podemos destacar que todos los partidos políticos abogamos por respetar y contar con la comunidad educativa a la hora de tomar decisiones en materia educativa. En el PP entendemos que los diversos aspectos que integran la vida escolar, entre ellos los deberes, deben ser establecidos dentro del ámbito docente y de los planes de actuación y autonomía de los centros educativos, y en ningún caso queremos hacer ningún intento de intromisión en dicha autonomía ni en la magnífica labor de los profesionales de la educación de nuestros docentes. Se dice en la PNL que los deberes deben tener un carácter complementario de refuerzo para reflexionar, razonar, insistir sobre lo trabajado en clase, y no duden, señorías, que ese es ya el objetivo que para los docentes actuales tienen estas tareas a realizar fuera del horario escolar. Nada novedosas resultan, pues, las condiciones que deben reunir los deberes según la PNL presentada, pues esa es la realidad cotidiana en nuestros centros. Los profesores los plantean como un apoyo para que el alumno trabaje de manera más individual y adaptada a su ritmo, siendo estas tareas complementarias de lectura, reflexión, investigación y motivación. La realidad educativa actual está muy alejada del concepto de tareas repetitivas relacionadas con pintar, colorear y dibujar sin ningún fin al que hace alusión la PNL, conceptos estos arcaicos que para nada se corresponden con la didáctica actual. Más próximos quizás a otros tiempos, quizás a 1957, en cuyo decreto de 31 de mayo de 57, en el Boletín Oficial del 18 de junio, podemos leer
que queda en su artículo 5º, queda prohibido encomendar a los alumnos trabajos para ejecutar fuera del centro. Los que con carácter excepcional se les encomienden se someterán a la previa aprobación del jefe de estudios. O, esto era para bachillerato, también en otra disposición del año 67 para bachillerato, se dice textualmente en el artículo 6º de Decreto 1106 del 67 de 31 de mayo, todo el trabajo escolar de los alumnos deberá ser realizado dentro de las horas de las respectivas clases. En consecuencia, ningún profesor oficial o no oficial podrá encomendar deberes, tareas, estudios o trabajos a los alumnos para su realización fuera de las horas de clase. Referido a la primaria, se legisló en 1964, en resolución de 13 de noviembre para la enseñanza primaria, 3 puntos que quisiera reseñar porque parece que han sido inspiradores de la PNL. En el punto 1 se dice, durante la educación preescolar, niños de 2 a 6 años y los primeros cursos de escolaridad, niños de 6 a 9 años, las tareas para realizar fuera de las horas de clase serán suprimidas totalmente o reducidas al mínimo. Punto 2. En los cursos cuarto o octavo, niños de 9 a 14 años, la realización de estas tareas podrá aumentar cuantitativamente en relación con la edad de los escolares, pero teniendo en cuenta que en ningún caso se vean estos precisados con dichas tareas a emplear la mayor parte del tiempo de que disponen para juego, recreo, diversiones y convivencia en el seno del hogar, y mucho menos a disminuir las horas de descanso. Y en el punto 5º, y ahí es donde me refería, en el aspecto cualitativo, los ejercicios correspondientes no consistirán nunca en repeticiones, copias, cuentas, etcétera, sobre pretexto de fijar mejor la posición y habituación. Se preferirá encomendar ejercicios que favorezcan la iniciativa y expresión personal, así como la observación de hechos y fenómenos que se producen en la vida real con más espontaneidad que en la escuela. Vemos, por tanto, que esto de querer legislar los deberes no es nuevo. Por otro lado, focalizar los deberes en sí mismos como una causa de estrés infantil es tanto como asociar dicho estrés a cualquier procedimiento que requiera un mínimo esfuerzo personal. Y el esfuerzo, no lo olvidemos, va a entrar a formar parte ineludible de su formación para la vida. No queda claro qué modelo desean seguir en este aspecto. Modelo finlandés, en primaria no hay deberes, también descansan un cuarto de hora después de cada clase, eso sí, se premia las clases con menos contaminación por ruido que generen. El modelo alemán, con una jornada laboral de 8 a 2, que ahora los Länder quieren modificar planteando una jornada partida dedicando la tarde a hacer los deberes con apoyo docente. El modelo inglés, donde se pautan los deberes en función de los niveles educativos, de 8 a 11 una hora y media, de 14 a 16 2 horas y media, etcétera. Si cayéramos en la tentación de legislar para quitar los deberes o para modularlos, únicamente en primaria, por ejemplo, estarán conmigo en que el efecto choque sería mucho más importante al llegar a secundaria. Y si lo hiciéramos extensivo a secundaria, ¿qué sería de los alumnos que pretendieran continuar sus estudios de bachillerato? Realmente ahí sí les generaríamos serios problemas de estrés, pues no estarían habituados a un trabajo personal e individual necesario en estos niveles educativos. Respecto al papel de los padres, y ahí me incluyo, no seremos nosotros los que estamos proyectando sobre nuestros hijos e hijas una competitividad que nunca está en la mente de los docentes. Me consta como docente que la respuesta de ellos ante la pregunta «¿y si no sé hacerlos?» es «inténtalo y si te atascas, mañana en clase vemos cuál ha sido el motivo». En cuanto a la brecha sociocultural, estamos totalmente de acuerdo en que el modelo educativo ha de ser inclusivo, por supuesto, y que la escuela ha de ser un pilar para ello, pero para ello contamos con planes de mejora que, por ejemplo, en mi comunidad han dado muy buenos resultados. Planes de mejora con horarios de tarde donde tienen profesores de apoyo, incluso ordenadores para todos aquellos alumnos que no tienen estos medios y subvenciones para poderse hacer con tablets alumnos con problemas económicos. Por tanto, creo que es en este sentido donde tenemos que trabajar y no en la legislación de los deberes y hemos intentado aceptar alguna de los puntos, pero no ha habido un acuerdo con la transaccional y, por tanto, nuestro voto será negativo. Muchas gracias. Señora González Guindo, le agradezco ese sprint final. Y ahora tiene el turno la señora Martínez Seijo para posicionarse respecto a las enmiendas presentadas. Sí, bueno, en primer lugar, aceptamos la enmienda de Esquerra y rechazamos las enmiendas presentadas por el Partido Popular. Se presentaba una enmienda de sustitución y no aceptamos ninguna de ellas. Muchas gracias, señora Martínez Seijo. Pasamos ahora al turno de intervención de los grupos parlamentarios. El Grupo Parlamentario Mixto, no hay nadie. El señor Aguirrechea, del Grupo Parlamentario Vasco, tampoco está.
Por parte de Ciudadanos, señora Rivera de la Cruz, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Miren, yo en mi otra vida, como me gusta decir a veces, pues yo era escritora y tenía publicados 2 libros infantiles y eso me dio la ocasión durante 4 o 5 años de visitar decenas de centros escolares de todo tipo, públicos, privados, concertados, para encontrarme con grupos de alumnos que habían leído mis libros y por eso he tenido experiencias muy curiosas con alumnos, con profesores, también con padres. Pero al hablar de deberes, siempre recuerdo una clase en que estaba yo hablando con la profesora, se acercó un niño de 8 o 9 años y le dijo a la profesora, señorita, no pude hacer los deberes porque mi madre no me puede ayudar. La cosa quedó ahí, yo nunca supe si no le pudo ayudar porque no estaba en casa o porque no tenía los conocimientos necesarios para colaborar a la hora de hacer la tarea, pero fue la primera vez que pensé que los deberes podían ser un elemento diferenciador entre los niños. El asunto es que en todas las escuelas hay hijos de padres ilustrados y de padres que no han podido acabar una educación elemental, que hay niños que llegan a casa y que tienen allí al padre o a la madre listos para ayudar a la tarea y otros que tienen que hacer los deberes completamente solos. Los deberes pueden ser una forma de marcar las diferencias entre alumnos y recordar a los niños que no tienen las mismas posibilidades. Si abogamos por una escuela marcada por la equidad, deberíamos rechazar que cualquier instrumento nos aparte de ella. Nosotros, en Ciudadanos, no estamos en contra de las tareas escolares en casa. Estamos totalmente a favor de la autonomía del profesor, pero sí defendemos esa racionalización de los deberes. Reivindicamos la importancia de que el niño pueda contar con un tiempo de ocio para compartir con la familia y aprender a gestionar ese ocio, pero por supuesto que el trabajo escolar no tiene por qué ser malo en sí mismo. Los deberes pueden ser una forma de fijar los conocimientos adquiridos en clase y quizá también de estimular la capacidad del niño con formas de trabajo que no caben en el aula. Y desde luego, los colegios deberían comprometerse a no enviar a casa ningún trabajo que el niño no pueda hacer solo. Estamos, pues, de acuerdo en lo esencial. El Grupo Parlamentario de Ciudadanos ya instó en su momento al Gobierno, a través de la Conferencia Sectorial de Educación, a animar a los ejecutivos autonómicos a propiciar un debate en los centros educativos que analice el papel de los deberes en educación primaria, sus objetivos, la importancia de la coordinación entre las distintas áreas para evitar sobrecarga, la posibilidad de establecer unos tiempos orientativos para que los pueda ocupar la tarea en el hogar, la adaptación de los deberes al alumno, el desarrollo de actividades distintas a las que se realizan en clase y la coordinación con las familias. Y ese punto, y vuelvo al inicio de mi intervención, es esencial. En esta legislatura, que vamos a asumir problemas educativos de difícil solución, creo que el de los deberes no tiene por qué serlo. Pero en esta PNL, con la que estamos esencialmente de acuerdo, existe un punto que nos ha chocado un poco y por eso queríamos proponer una enmienda de adición viva voz, y lo voy a leer. Dice, para ello, crear una mesa de trabajo mixta entre el Consejo Escolar del Estado y la Conferencia Sectorial de Educación, de la que formen parte expertos, docentes y padres y madres. A ver, esto nos parece que puede ser una forma de empezar a crear compartimentos estancos dentro de ese pacto por la educación, dentro de esa subcomisión de trabajo que hemos creado, por cierto, con mucho esfuerzo en esta comisión. Creemos que a partir de ahora cualquier iniciativa que tenga que ver con los objetivos del pacto debe pasar necesariamente por esa subcomisión. Estando de acuerdo, por eso, con el grueso de esta proposición, queríamos proponer una pequeñísima enmienda que paso a leer, es una cosa muy pequeña, es para ello y en el marco de la subcomisión del Pacto por la Educación, crear una mesa de trabajo de la que formen parte expertos, docentes, padres y madres, y el resto es exactamente igual que la proposición no de ley. Nos gustaría votar a favor de este texto y por eso pedimos que se acepte esa enmienda. Esquerra, ¿no? Señor Oloriz, Martínez Seijo. El de Podemos. Sí, lo que pasa es que como ha propuesto una modificación. Que diga ella, que diga Sí, Martínez Seijo. Señora Martínez Seijo, ¿aceptaría esta modificación in voce? Con el interés de que la iniciativa salga aprobada y por el interés del debate y la racionalización de los deberes, estamos de acuerdo con la iniciativa. Gracias. Que sí.
Muchas gracias, presidenta. Bueno, nosotros estamos de acuerdo con la necesidad de la regulación de los deberes escolares. Creemos, tal como muestra la PNL presentada, que es esencial partir del artículo 31 de la Convención de los Derechos del Niño, que señala el derecho del niño y la niña al descanso y esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad, en condiciones de igualdad, ya que dicha convención entendemos que ha de ser la base sobre la que establecer cualquier decisión relativa a nuestro sistema educativo. La necesidad de los niños y las niñas deben estar por encima de cualquier otro criterio, y es indiscutible que el tiempo para el deporte, el descanso y la dedicación a actividades relacionadas con intereses personales, así como a desenvolverse en diferentes y variados entornos sociales, son aspectos indiscutibles para el desarrollo integral del alumno. Los datos, además, son claros, además de los que ya se han aportado, los correspondientes al 2013 de la OCDE, hablan de que en España el número de horas que hay que dedicar a los deberes son cerca de 6 horas y media, superior a la media de la OCDE, que es algo menos de 5 horas. Hay que mencionar también algunos otros datos de interés. Según ese mismo documento de la OCDE, datos de PISA 2009 demuestran que el tiempo dedicado a los deberes por encima de 4 horas a la semana no tiene ningún tipo de impacto en el rendimiento escolar. Pero además, y quizá sea el dato más preocupante para nosotros, los deberes introducen, como ya se ha explicado, una nueva cuña de desigualdad, delegando buena parte de la marcha del trabajo escolar en casa a las familias que puedan, sepan y quieran apoyarlo. Asimismo, diversas asociaciones y colectivos de familias han expresado desde hace ya tiempo su insatisfacción y malestar por el tiempo que sus hijos e hijas tienen que dedicar a los deberes. A su juicio, un tiempo excesivo que dificulta tanto el ocio de los propios niños y niñas como la posibilidad de mantener una interacción relajada con los adultos y familiares. Como muy bien expresa la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado, hablar de deberes escolares es hablar del modelo educativo, al fin y al cabo. Los deberes escolares son también la consecuencia de un currículo sobrecargado, no ajustado al tiempo escolar, el exceso de ratio en las aulas y la falta de recursos, tanto humanos como materiales, que imposibilitan atender personalmente al alumnado. Debemos, por tanto, repensar las metodologías docentes. Necesitamos una nueva ley de educación consensuada y participada por la comunidad educativa que nos permita abordar un cambio general de metodología para que nuestros niños y niñas no sigan teniendo jornadas tan largas y el peso del aprendizaje descanse en las horas del aula y no en los deberes de la tarde. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Con esta intervención terminamos la tramitación del punto número 8, la proposición no de ley sobre la regulación de los deberes, y pasamos a la tramitación de la proposición no de ley